Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia. Regulación neuroendocrina del hambre y la saciedad y mantenimiento del balance energético por Karen Victoria Suárez Parra. El proceso de ingestión tiene tres fases. La fase de inicio, en donde es un estado interno del organismo como el valor incentivo de la meta alimenticia por alcanzar, es decir, del alimento por consumir, originando cambios en la corteza cerebral para la fase de procuración de nutrientes. El consumo es la ingestión, producción de saliva, el ácido clorhídrico, de insulina y de otras fases reguladoras. Y el término, que son las señales de llenado gástrico y de la saciedad. ¿Para qué nos alimentamos? Para cubrir las necesidades de supervivencia, para mantener la estructura y función celular y para proveer de energía a la realización del trabajo útil. Para esto se presentan algunas teorías, como la teoría glucostática de Mayer, en la cual dice que se cubren las necesidades de supervivencia a partir de la cantidad de glucosa que existe en el nivel sanguíneo, generando la necesidad de comer. La teoría de la insulina, la cual dice que es una sensación de hambre originada por el incremento súbito de la insulina. La teoría lipostática de Kennedy, donde los receptores hipotalámicos detectan la cantidad de ácidos grasos en la sangre, desencadenando la necesidad de comer. Y la teoría de la temperatura, en la cual la sensación de hambre se da cuando la temperatura corporal es baja. Características del sistema de regulación de hambre y la saciedad. El hipotálamo es donde se encuentra la red neuronal que regula el hambre y la saciedad. El núcleo hipotalámico ventromedial es el centro de la saciedad. El hipotálamo lateral es considerado el centro del hambre. El sistema nervioso central recibe la información del organismo en el que se encuentra el órgano y por consecuencia envía las señales hacia los diversos órganos y sistemas periféricos para lograr un balance energético óptimo a corto y a largo plazo. El sistema anabólico y el sistema catabólico. El sistema anabólico se encarga de mantener la ganancia de peso corporal a través de la estimación de la ingesta de alimentos, y el sistema catabólico es el encargado de la pérdida de peso a través de los mecanismos que aumentan el gasto energético y disminuye la ingesta. La regulación a corto plazo del hambre y la saciedad en el sistema anabólico. Existen unos factores sensoriales, los cuales son la visión, el olfato, el gusto, el tacto. Unos factores gastrointestinales, que son la contracción rítmica gástrica. Los factores metabólicos, los cuales son el nivel de glucemia, que es la que genera la sensación de hambre ocasionado por el incremento de la insulina plasmática, mediada por el nervio vago y en respuesta a unas señales originadas por las células glucosensibles del hipotálamo. Y el índice metabólico, el cual, previo a la alimentación espontánea, existe una disminución en la oxidación de los carbohidratos detectados por las células glucosensibles hipotalámicas que inducen la ingesta alimenticia y aumentan la oxidación de carbohidratos. Las señales moleculares periféricas, las cuales son la hielina, que es un péptido producido por el estómago que estimula el apetito, la hormona tiroides, que estimula el metabolismo basal, originando un balance energético asociado a la pérdida de grasa corporal y a la reducción de los niveles circulantes de la leptina y la insulina. Y los locotiroides, que son una hormona que incrementa la ingesta de alimentos. Existen unas señales moleculares centrales, que son unos neurotransmisores, los cuales son la serotonina, que produce los núcleos caudales del tallo cerebral y que tiene efectos anorexígenos para los alimentos ricos en carbohidratos. La noradrenalina, que es sintetizada en el tallo cerebral en las neuronas del complejo dorsal del vago, y los endocannabinoides, los cuales se localizan en el hipotálamo e inducen el hambre actuando en su propio sistema de receptores. El sistema catabólico tiene unos factores gastrointestinales posabsortivos. Localizados en las paredes del estómago y del intestino, se encargan de limitar el tamaño de la porción. Estos tienen unos receptores mecánicos que generan el estiramiento o distinción, generando un potencial de acción en el receptor que luego se transmite al receptor del nervio vago. Un receptor químico, el cual presenta
gastrointestinalmente, donde los productos monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y péptidos generan un potencial de acción en el receptor para integrarse en el neurotransmisor y sus relevos hipotalámicos para producir el efecto de la saciedad. Y la concentración de nutrientes, los cuales son proteínas, con mayor efecto en la saciedad. Los aminoácidos regulan la ingesta mediante una acción directa del sistema nervioso central o a través de receptores localizados en el hígado y la vena porta. La regulación de la saciedad por los carbohidratos está relacionado con el aumento de la glucemia, que inhibe el apetito a corto plazo. Los factores metabólicos, el cual es el índice metabólico, que incrementa la utilización de la glucosa, la concentración de metabolitos, los oleitanolamida, suprime el apetito y reduce la actividad motora. Las señales moleculares periféricas, que son productos en el tracto gastrointestinal, que son la colecistocina, que es un péptido inductor de la saciedad, inhibición moderada de la motilidad y vaciamiento gástrico, disminuyendo el tamaño de la porción. La enterostatina, que es la inhibición selectiva de la ingesta de las grasas y disminuye el peso corporal cuando se administra crónicamente en animales. Los péptidos similares al glucagón, que su función es inhibir la ingesta alimenticia, activando a través de diferentes receptores localizados en los nervios aferentes del hígado y del tracto gastrointestinal, y generalmente en el núcleo particular del hipotálamo, el cual estimula la secreción de glucagón pancreático, reduciendo la glucogénesis hepática. Y la amilina, que es una hormona peptídica concentrada en insulina en las células beta pancreáticas, que ejerce una acción complementaria a los efectos de la insulina sobre el nivel de la glucosa. Y el péptido liberador de gastrina, el cual son producidas por las células endocrinas en la mucosa gástrica, la cual disminuye la ingesta y el apetito. La regulación a largo plazo del balance energético. Existe un sistema anabólico, donde están el neuropéptido Y, que es la regulación del peso corporal incrementando la ingesta de alimentos, especialmente de carbohidratos. La proteína Gouty, que tiene efecto anorexígeno en dietas ricas en grasas y sacarosa. La galanina, la cual aumenta la ingesta de lípidos en dietas ricas en grasas e incrementa la producción de gastrina. La orexina alfa y beta, las cuales son hormonas endocrinas parasinas o incluso autocinas que estimulan el hambre y la secreción del glucagón pancreático y disminuye la secreción de insulina dependiente de la glucosa. La hielina, que estimula la ingesta alimenticia elevando el peso corporal, disminuyendo la utilización de grasas, mediando la leptina y estimulando la secreción de hormonas del crecimiento de la hipófisis. Y la hormona concentradora de melanina, el cual se incrementa con el ayuno. En el sistema catabólico existen unas hormonas. La leptina, que sintetiza principalmente en los adipocitos, homeostasis energética. La insulina, la regulación del metabolismo reaccionando con la cantidad de tejido adiposo relacionados con la leptina, insulina y las señales de la adiposidad. El péptido PPY, que es liberado en el tracto gastrointestinal en cantidades proporcionales al contenido calórico de los alimentos, suprime el apetito, inhibe la ingesta de alimentos y reduce la ganancia de peso. Los neuropéptidos anorexígenos, donde existe un sistema melanocortinas, se expresa en el sistema neuroendocrino y es activado en las regiones que regulan la ingesta alimentaria. La hormona estimuladora de la cortropina, lo que tiene efectos anorexígenos y termogénicos. El péptido liberador de la prolactina, aumento de la secreción de prolactina, gonadotropinas y oxitocina. Y las citocinas, que inhiben el apetito y modifican la sensibilidad de los tejidos a la insulina y a la leptina. El hipotálamo es el que regula la ingesta de los alimentos. Existen unas teorías que explican la regulación del hambre basados en la glucosa y en la insulina, la utilización de la energía en el organismo, la liberación de calor como procesos importantes.
La explicación de los mecanismos que regulan el hambre y la saciedad se han obtenido en animales, pero no siempre pueden ser explicados en humanos debido al sistema neuroendocrino compuesto de múltiples factores capaces de mantener la homeostasis energética en los organismos superiores mediante la regulación de sensaciones de hambre y saciedad. Gracias.